Hola a todos. Espero que disfruten de esta novela y luego me ayuden a elegir el fin de semana cuáles de las otras novelas debo continuar subiendo. Sin más preámbulos, adentrémonos en el sendero Dao. Resumen: murió tras ser mordido por un zombi y el protagonista se encuentra en un mundo de fantasía. Reencarnándose como un villano de rango medio, decidió vivir de forma diferente y evitar al elenco principal. Después de todo, ¿a quién le gustaría vivir como un niño arrogante solo para morir como un perro? Sin embargo, justo cuando decidió vivir una vida mejor. Lin. Este mundo no es el mismo que el presentador conoce. Debido a los trágicos finales, el dios de la fortuna ha revertido el tiempo y ha permitido que las heroínas principales conserven sus recuerdos. Sí, está perdido. Capítulo 1-0, Muerte y Renacimiento. 46.28. Miré el cronómetro que puse en marcha justo después de saber que me habían mordido. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuve. Me ardía el cuerpo, pero lo soporté. Tenía una fuente de atención mucho mayor y no podía perderme estos últimos momentos que pasé con ella. Bella, tienes que irte. No lo haré. Me convertiré en un zombi como tú. No puedo vivir sin ti. Mi hermana había derramado más lágrimas de las que este dolor podría haberme causado. Y, a decir verdad, mucho más que esta herida, me sufría verla así ahora mismo. Siempre he protegido a mi hermana de todo peligro, especialmente cuando nuestros padres nos abandonaron. E incluso después de que esta enfermedad se extendiera por todo el mundo, la he protegido de la mayoría de las amenazas durante los últimos 3 años. Pero ahora, nuestro viaje tiene que separarse aquí. Fuimos traicionados por nuestra tripulación, con la que hemos estado viviendo los últimos 6 meses, y nos dejaron sin raciones ni vehículos. Todas las armas y suministros habían desaparecido cuando despertamos, y como estábamos en algún lugar del pueblo, tampoco había edificios altos donde refugiarnos. En medio del caos, después de disparar la pistola de bengalas para pedir ayuda, uno de los zombis me mordió por falta de equipo. Por suerte, llegó el helicóptero y se encargó del resto de los inhumanos, quienes le indicaban a Bella que tomara la cuerda y volara con ellos a un lugar seguro. Pero aquí, esta estúpida chica. 32.29. Miré el cronómetro y vi que solo me quedaba medio minuto de humanidad. Le sujeté las mejillas y, mientras miraba sus cálidos ojos azules, le dije: Bella, tienes que irte, porque sería peor que la muerte para mí saber que posiblemente he infectado a mi hermana. Pero le tapé la boca y negué con la cabeza. En esos últimos momentos, cada recuerdo que había pasado con ella cruzó por mis ojos mientras susurraba con la mayor suavidad posible. Bella, siempre, siempre has sido mi esperanza, así que por favor, te lo ruego, por mí tienes que vivir. Sentía la garganta ardiendo y la vista nublada. La aparté y eché a correr hacia el otro lado. Hermano. No, no me dejes. La oí llorar, pero corrí más rápido que nunca. Mis labios se estiraron en una sonrisa, al menos ahora estaría a salvo, y yo, ahora puedo morir en paz. Dag. Dentro de una habitación espaciosa, demasiado grande para un solo ocupante, un chico de llamativo cabello carmesí se levantó bruscamente de la cama, sobresaltando a la criada cercana que había estado atendiendo silenciosamente sus tareas. ¿Joven amo? Tartamudeó la criada mientras llamaba al joven mientras examinaba su tez, que parecía más pálida que una sábana. Los ojos dorados del chico miraban fijamente la pared como si estuviera despierto, pero no. El sudor le corría sin parar y la respiración del chico sugería que sentía dolor. La criada, al no recibir respuesta de su amo, giró sobre sus talones y salió corriendo de la habitación tan rápido como pudo con la intención de llamar al sanador. ¿Qué? Preguntó el chico por primera vez tras despertarse. Su voz sonaba un poco áspera debido a la sequedad de su garganta, y el ardor en sus ojos lo impulsó a parpadear. Debido al repentino cambio de aires, el chico, que hacía un momento era un hombre de 22 años, no se percató de los largos mechones rojos que le cubrían los ojos ni de que su voz sonaba mucho más suave de lo debido. Se levantó lentamente de la cama, excesivamente cómoda,
y se observó a sí mismo, su muñeca, para ser más precisos, donde debería haber una gran herida. Sin embargo, no cabía duda de que estaba en mucho mejor estado y no había ninguna anomalía que indicara que se había convertido en un zombi. El entorno sugería que estaba en una habitación de hotel cara y que vestía ropa que no podía haber sido fabricada en serie. Clank. Las puertas de la habitación casi salieron disparadas de sus bisagras por la fuerza empleada al empujarlas. Desde afuera entró una mujer de cabello carmesí con lágrimas en las mejillas, y tras ella, 2 hombres. Pero el chico no reconoció a ninguno. Richie, mi bebé. Por fin has despertado. La mujer no dejó que el chico, ahora llamado Richie, dijera ni una palabra antes de abrazarlo con tanta fuerza que casi lo lastima. Señora duquesa, eso podría no ser aconsejable. Por favor, libere al joven amo antes de que se asfixie, dijo uno de los 2 hombres vestidos de blanco, y el mencionado joven amo asintió para sus adentros. La dama se dio cuenta de su error y lo soltó de inmediato. ¿Te lastimé, Richie? ¿Te duele algo? El chico la observó atentamente. Una persistente sensación de familiaridad le atormentaba la mente. Sin embargo, en medio de su estado mental caótico, no recordaba dónde la había visto antes. Disculpe, ¿pero la conozco? La señora se quedó paralizada, al igual que los 2 hombres. La sonrisa de la señora se desvaneció al preguntar, ¿no me conoce? El pelirrojo negó lentamente con la cabeza y abrió los ojos de par en par al instante cuando la señora empezó a caer de rodillas. Cuidado. Richie, antes conocido como Richard, ayudó a la señora antes de que se lastimara las rodillas, y los 2 hombres también se acercaron a ayudarla. Mi señora? De repente, la misma criada que había salido corriendo de la habitación regresó para ver cómo estaba la señora. Richard estaba más que sorprendido al ver que la señora se había desmayado solo porque no la reconoció. Eso demostraba lo mucho que Richard le importaba. Pero aún así, ¿por qué me resulta tan familiar, y si no recuerdo nada? Richard frunció el ceño y, con la ayuda de la criada, trasladó con cuidado a la mujer a la cama donde había estado acostado momentos antes. El olor de Richie, murmuró la mujer en sueños antes de, con una sonrisa, abrazar la almohada donde Richard había apoyado la cabeza. La forma en que lo olió le provocó un escalofrío, pero decidió no pensarlo por ahora. Joven amo, ¿de verdad no la recuerda? El hombre de túnica, con aspecto de sacerdote y larga barba blanca, se adelantó y le preguntó a Richard con el ceño fruncido. Richard no tenía ni idea de cómo había llegado allí, ni de si todo esto era cierto o no. En semejante situación, solo podía pedir. ¿Puedes darme un tiempo para pensar en paz? Creo que tengo amnesia. ¿Amidia? ¿Qué es eso? Richard arqueó las cejas, pero antes de que pudiera explicarlo, alguien ordenó, ya que el joven amo dijo que necesita tiempo, creo que deberíamos respetar su deseo y dejarlo en paz. Era un hombre que para Richard había pasado completamente desapercibido hasta ese momento. Piernas largas, mirada penetrante y, por su aspecto, se notaba que este hombre de mediana edad tenía una personalidad severa. Los 2 sacerdotes tragaron saliva al verlo. Tras intercambiar una rápida mirada, se marcharon rápidamente. Por aquí, joven amo. Lo acompañaré a la habitación de invitados, dijo el hombre tras echar un vistazo a la dama que aún se divertía en la cama. Richard tuvo un mal presentimiento al seguir al hombre, así que dijo, está bien. Quiero quedarme aquí por ahora. Puedes irte. Richard percibió que él era el amo y que podía ordenar lo que quisiera. Por suerte, el hombre larguirucho no insistió y, tras decir como quieras, salió de la habitación. Richard miró a su alrededor y descubrió que el lugar era enorme y tenía varias puertas. Decidió confiar en su suerte y abrió una de ellas. «Ah, qué bien», murmuró para sí mismo mientras entraba en el espacioso baño. Había una pequeña piscina en el suelo con espacio suficiente para 4 o 5 personas. Sin embargo, Richard no estaba en su sano juicio para pensar en un baño por ahora. Caminó hacia el lavabo situado justo enfrente de la entrada y se miró fijamente en el espejo.
Esos ojos dorados, ese cabello llameante y ese rostro carismático. ¿Y me he reencarnado en un maldito villano de rango medio? La sorpresa por su identidad no duró mucho tiempo, pues Richard encontró algo más impactante. Inicializando. Recuerdos recuperados. Cargando datos. Dean. ¿Aceptas que el sistema se integre con tu alma? S/N